En el Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña el concejal de Bogotá, Libardo Asprilla. Concejal, bienvenido al Día Noticias. Muchas gracias, John Didier. Un saludo para usted, para las personas que nos ven, que nos escuchan. Nuevamente, mil gracias por su invitación. Bueno, señor, esta semana va a estar dura para Colombia. Se anuncian marchas para el 14 y 15. El 14 quienes apoyan al gobierno, el 15 quienes están en contra del gobierno. ¿Qué concepto le merece que ya haya marchas para defender reformas y marchas para rechazar reformas? Bueno, este es el país de nuestro Estado Social de Derecho. Así lo establece la misma Constitución Política en su artículo 34, establece el derecho de libertad para expresarse, para marchar. La idea es que estas movilizaciones se hagan en paz y con tranquilidad, que se garantice la tranquilidad de todas las personas independientemente de qué actividad se encuentren desarrollando. Sea que estén vinculados en la marcha, o sea que estén por fuera de la marcha, se debe respetar la libre expresión de todos y todas. Bueno, dentro de las reformas que está anunciando el gobierno, este lunes 13 de febrero se radica la reforma a la salud. ¿Usted está tranquilo con la reforma a la salud que se ha anunciado hasta el momento? Ya por fin se lograron reunir el presidente con los voceros de las EPS. Pero, por ejemplo, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dice que esto puede ser el caos. ¿Usted cómo ve esto de la reforma a la salud? Bueno, yo creo que en materia de salud, Colombia, nuestro país, ha tenido mucho que mostrarle al mundo. Eh, y pues yo en lo que respecta a la prestación de servicios, me parece que Colombia es uno de los países que tiene mayor cobertura universal en materia de salud. Pero un poco se cuestiona la calidad, el tema de prevención y un tanto de las especialidades. A veces se vuelve complejo acudir o que asigne una cita a los especialistas. Y la salud no puede estar estratificada. Parece que eh, tuviéramos enfermos de primera, de segunda, y tampoco. Me parece que ese es un derecho fundamental y por ende el acceso debe ser más equitativo. Pero hay un componente, John Lidia, que nunca se ha tratado en los sistemas de salud y que se viene abandonando, ¿sí? Y es la salud, la medicina tradicional, la medicina ancestral de los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras. Ahí hay mucha sabiduría tradicional, las parteras. Mire que la Corte Constitucional se acaba de pronunciar reconociendo a la partería como un arte en la salud, un oficio de la salud que se tiene que valorar e incorporar al mismo sistema de salud. Ministerio, tanto el Ministerio de Salud como las secretarías a nivel departamental, municipal, deben reconocer esta práctica tradicional. Yo nací porque a mí me recibió una partera y eso pasa en la mayor parte de las comunidades étnicas, en los territorios rurales, en los campesinos. Ahí está la medicina tradicional a base de hierbas, la curandería. Aquí en Bogotá tuvimos a Juana García, la primera mujer médica que llegó aquí acompañando a Jiménez de Quesada y a Hernán Pérez de Quesada, que la acusaron de brujería porque ella trataba a las personas a base de plantas, de hierbas. Mire que el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada se vio forzado a traerla en su segunda travesía para evitar tantas muertes por cuenta de las mordeduras de serpientes, las heridas. Entonces no había quien los curara. Y quien prestó esos importantes servicios fue Juana García, la primera mujer negra liberta que llegó aquí a Santa Fe por el año de 1540. Y entonces toda esa medicina, toda esa tradición se está perdiendo, esa sabiduría.
Resulta que lo están aprovechando ya más a nivel mercantil, a nivel científico, se cogen y se apropian de esos conocimientos y los comercializan, pero dejan soterrado, no visibilizan quiénes son los reales autores de ese conocimiento, como pasa con otros haceres del conocimiento tradicional. Mire que el biche, por ejemplo, querían patentarlo, una bebida tradicional, la chicha. Han habido muchos elementos de la tradición de los pueblos que se han venido abandonando, y en materia de salud sí que hay mucho que incorporar en este contenido de la reforma. Y yo sí llamaría la atención del gobierno nacional para que en esta reforma que se plantean tomen muy en cuenta los conocimientos ancestrales, porque ahí también hay mucha sabiduría que abarata costos y demás. Hay mucho conocimiento que se está subestimando en el tratamiento de las enfermedades en Colombia. Concejal, ya por lo menos el gobierno pues ha dicho que no se eliminan las EPS. ¿Eso le genera tranquilidad? ¿Usted era partidario de eliminarlas totalmente? A mí me parece que hay EPS buenas, malas, regulares, y todo lo malo pues hay que irlo acabando, y que las buenas asuman como se ha venido haciendo. Hay EPS muy buenas. Yo me precio de tener una buena EPS. Las cajas de compensación me parece que Mm. prestan un excelente servicio. Yo hago parte de compensar, pero sé también que las demás EPS de cajas de compensación prestan un adecuado servicio. Ujú. Pasando a otro tema, concejal, positiva la reunión del presidente Petro con la alcaldesa de Bogotá para salvar el metro. ¿Usted cree que con esta reunión se salvó el metro? ¿Se acuerda que se lo dije aquí, John Didier, Sí, señor. que era necesario avanzar en una sentada de Claudia y Petro? Tenían que sentarse a la mesa. Son dos de los principales líderes que tiene este país, y por cuenta de esa discusión política no podíamos dejar por la borda una iniciativa tan fundamental como el Metro de Bogotá. La movilidad de la ciudad, imagínense, la movilidad de la ciudad, donde están concentradas la mayor parte de los recursos de este presupuesto de Bogotá, de estos 36 billones de pesos, la mayor parte está destinada a la movilidad. Y usted sabe que en materia de movilidad, eh, tanto la nación como Bogotá y todos los gobiernos han tenido una deuda histórica con los bogotanos. Cada día se aumenta más el tiempo de desplazamiento de la gente, y eso es calidad de vida. Entonces parte de la solución estructural es el metro y la ampliación de las principales entradas, salidas a Bogotá, y toda la conexión de la gente que vive en los cerros, principalmente en los cerros orientales, para conectarlos de manera directa con la ciudad, porque son la gente que más paga Ujú. por movilizarse desde su sitio residencia hasta el lugar de trabajo. Hay una ciudad residencial mayoritariamente, que es todo el costado occidental de Bogotá, y otra ciudad donde trabaja la gente, que es toda la zona norte, principalmente borde oriental, nororiental de la ciudad, donde la gente tiene que movilizarse, y por eso esas conexiones, por eso la importancia de que avancen esas importantes obras, la primera y la segunda línea que va a quedar contratada este año para conectar a Barrios Unidos, a Suba, Chapinero, a Engativá, a estas localidades donde hay un grueso de población. Suba y Engativá son dos de las tres localidades más grandes que tiene Bogotá, de tal manera que pues no se puede detener esta obra, y por eso me parece tan importante que entren en diálogo Petro y Claudia. ¿Pero usted quiere ese metro subterráneo o elevado? Esa discusión técnica yo creo que incluso debiéramos dejársela a, a los de la experticia, tanto la discusión técnica como la discusión jurídica, y nosotros en la política darle tranquilidad a la ciudadanía.
en el sentido de que sí, las obras van, de que Petro, una vez avance en estos diálogos y que ya se tengan los informes técnicos y jurídicos de sus expertos, puedan dictaminar finalmente qué es lo conveniente para darle celeridad y hacer lo que está contratado en los mejores términos posibles, repito, con la mayor celeridad, porque ya los bogotanos no aguantamos más tanto tiempo en lo del metro. Han transcurrido 70 años y no más. Concejal, entrando en los temas de Bogotá muy puntuales de su labor como concejal, pues hay que decir que la alcaldesa Claudia López ya sancionó, ya firmó un proyecto de su autoría, Sello Bogotá Incluyente. ¿Qué representa esto para los bogotanos? Hombre, John Lidia, le cuento, primero es el cumplimiento de una iniciativa que quedó marcada en un escrito, que fue el Pacto por la Inclusión, que suscribimos la entonces candidata a la alcaldía mayor, Claudia López, el entonces aspirante al Consejo de Bogotá, Libardo Asprilla, que trabajaríamos sobre una norma, un acuerdo distrital que permitiera generar estímulos por parte de la administración distrital para la inclusión laboral, para la vinculación laboral de esos segmentos de la población que se están quedando atrás en materia de empleabilidad, y son las mujeres, con prioridad en las mujeres cabeza de familia. Son los campesinos que tienen tanta dificultad no solo en la parte laboral, que están mal remunerados, sino también en su parte productiva, para poder traer sus productos del campo a la ciudad, abaratar costos y evitar tanta intermediación. Están también la población LGTBIQ+, que tiene brechas de acceso al empleo en igualdad de condiciones. Imagínense una persona, solo 4 de 100 personas trans tienen acceso a empleo digno. Hoy, solo 4 de cada 100 personas trans tienen una vinculación laboral en términos de legalidad, en términos formales. Todo lo demás es informal. El desempleo juvenil, por ejemplo, está en el 17.5%, mientras el promedio del desempleo está oscilado en el 10%. Tenemos una brecha, aunque ha bajado porque veníamos del 20% de desempleo juvenil, hoy está en el 17.5%, todavía la brecha es grande, sobre todo los jóvenes que nunca han tenido oportunidad de una experiencia laboral. Lo mismo pasa con los grupos étnicos, con una tasa promedio de desempleo que se ha mantenido entre el 23 y el 24%, unas brechas laborales muy grandes. O sea, cuando el joven, cuando la mujer pertenece a un grupo étnico, estas brechas tienden a profundizarse más. Lo mismo las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar una serie de estímulos para los empresarios. Aquí también se benefician los empresarios, para que desde el distrito se les brinden estímulos a estas empresas que vinculan a la población de estos enfoques diferenciales. ¿Qué Mire, tipo la de población estímulos, concejal? desplazada, ¿Qué tipo de estímulos? dinero, plata en efectivo, para que, por ejemplo, en, hay unos aportes que le hace el distrito a la empresa para que pague la nómina, un porcentaje de la nómina, dependiendo de qué tipo de personas del enfoque diferencial Okay, vincula. okay. Entonces, puede ser que se cancele, aporte el distrito la mitad del salario, o un porcentaje, el 30, el 40, el 20%, dependiendo del tipo de población que vincule el empresario. Pero también vienen los reconocimientos. Por ejemplo, cada 2 años, aquí se va a establecer como una especie de ranking de empresas incluyentes en Bogotá. ¿Cada 2 años? Y cada 2 años ¿Y por qué no hacerla tiene cada que año? hacerse ese reconocimiento, se hace el reconocimiento, pero quien define cuáles son las 3
empresas más incluyentes de Bogotá es la Secretaría de Desarrollo Económico, Okay. porque ella va a estar haciendo el estudio, llevando las estadísticas, ¿sí? En el Consejo de Bogotá, esa información tiene que estarse actualizando año a año, ¿sí? Pero cada 2 años se hace el reconocimiento de conformidad con la información que aporte la Secretaría de Desarrollo Económico. Y eso se va a hacer en el Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos. Y se hace el otorgamiento del sello, ¿sí? El otorgamiento se hace anualmente, ¿sí? Pero periódicamente tiene que la Secretaría de Desarrollo estar actualizando la información, ¿sí? Periódicamente, de tal manera que los bogotanos y el mundo sepan cuáles son esas empresas incluyentes y qué tipo de vinculación laboral es la que están realizando. Es decir, de qué enfoques diferenciales es lo que más están demandando en Bogotá. Entonces, eso lo que hace es hacer de Bogotá una ciudad más igualitaria. Avanzamos en el compromiso social que establece la Agenda 2030. Esto no me lo inventé yo, esto ya viene de Naciones Unidas. Ya los gobiernos del mundo acordaron que hay que generar más igualdad a través de Naciones Unidas. Entonces se establecen esos compromisos para hacer de las sociedades, hacerlas más igualitarias, más equitativas, que nadie se quede atrás, porque por cuenta de las guerras, por cuenta de las hambrunas, por cuenta, mire, las pandemias, acaba de suceder el COVID, 2 años de COVID, y pues eso nos implica en tomar medidas que no necesariamente, o sea, si no interviene el Estado, si no intervienen los gobiernos, pues no se van a corregir estas brechas, estas desigualdades que se presentan por cuenta del conflicto armado, por ejemplo, el desplazamiento. Entonces, una persona que está viviendo tranquilamente, pero resulta que por cuenta de guerras se ve forzada a migrar, a desplazarse de un lugar como pasa hoy en los territorios. Miren nomás, paro armado que está anunciado en algunos territorios de Colombia, pues ¿a qué se ve forzada la gente? A desplazarse. ¿Y a dónde van a parar? A los cinturones de miseria de las grandes ciudades, ¿sí? Entonces hay que garantizarle a esas poblaciones sus derechos. Bueno, hay algunas proyecciones de con este proyecto de acuerdo que ya es acuerdo de Bogotá, ya fue sancionado por la alcaldesa Claudia López. ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo se pueden generar? ¿Hay algún estimativo, alguna proyección que se haya hecho en ese sentido? Y sobre todo este año que tiene pronóstico reservado en cuanto a desempeño económico para el país. Pues John Didier, mire que afortunadamente Bogotá ha venido reaccionando positivamente en materia de desempleo. La tasa de desempleo viene bajando, pero este año va a ser un año crucial. En la pandemia nosotros, Bogotá perdió 1.100.000 empleos. Ya ese 1.100.000 empleos se recuperaron. Así es. Ahora la idea es por lo menos mantener eso que se recuperó. Pero resulta que hay una porción de población, son más de 100.000 personas que hacen parte de los enfoques diferenciales, que la ciudad tiene que generarles acogida en el campo laboral. Si bien el desempleo disminuyó, hay unos segmentos de la población donde esos efectos no se sintieron. Es decir, casi que siguieron en esa situación. Por ejemplo, en discapacidad podríamos decir que se mantuvo, ¿sí? En discapacidad tenemos un desempleo, según los últimos datos, promedio del 10.5% de desempleo. ¿Cuántas Y eso personas? es favorable. O sea, hay una cifra de cuántas
¿Personas de esa población están sin empleo? En discapacidad estamos hablando del 2,7% de la población en Bogotá. Estamos hablando 2,7% de la población económicamente activa en Bogotá. Eso aparentemente, pues en comparación con el promedio nacional, que es del 3,8%, digamos, estamos por debajo en tamaño proporcional de población con discapacidad, de la población económicamente activa. La población económicamente activa es esa población que está, digamos, en edad de trabajar y que o está buscando empleo, ¿sí? O está empleada o está buscando empleo. Entonces, de ahí sale la población desempleada, ¿sí? En, en, en la población desplazada en Bogotá tenemos cerca de 400,000 personas. De esa población, cerca de el 60% es población que es económicamente activa, o sea que estamos hablando de un poco más de 200,000 personas, ¿sí? De esas personas hay una tasa de desempleo que está por el orden de el 18-19%. Entonces, la idea es que logremos bajar, que se logre bajar, acoger parte de esa población al empleo formal. Lo mismo pasa con la población LGTBI. En población LGTBI, desafortunadamente, y en población étnica, el DANE tiene una deuda histórica. Y eso es parte de lo que yo le tengo que reclamar. Le tendré que reclamar en su momento. Creo que por ahí está el candidato doctor Oviedo, que va a aspirar a la alcaldía mayor de Bogotá. Juan Daniel. Y Juan Daniel Oviedo tendrá que darle explicaciones a la ciudad, por cuenta de que resulta que en las estadísticas desaparecieron a la población étnica. Y entonces no hay una buena contabilidad de la población étnica en Bogotá. Aquí nos dan cuenta de cerca de 100,000 personas. Eso desdice mucho de la realidad. En solo población desplazada en Bogotá, cerca del 10% es población étnica. Ahí nomás estaría ocupándose ese porcentaje, pero resulta que el DANE nos habla de 63,000 personas, cuando en el censo anterior nos hablaba de más del doble de esa población. Entonces, aquí, en población LGTBI, no tenemos los datos de autorreconocimiento. Entonces, el DANE, no entiendo por qué en nuestro país, si el artículo 7º de la Constitución establece que somos una nación diversa, pluriétnica y multicultural, somos un país diverso, ¿por qué no tiene contabilidad de la diversidad del país? Correcto. ¿Por qué no tiene esos cálculos de autorreconocimiento? Si una persona se autorreconoce como gay, como trans, pues debe contabilizarse como tal. Y sobre eso, cuando hablamos para hablar de inclusión, tenemos que transversalizar a la población y hacer los cálculos de la diversidad del país. Si una persona se reconoce como negra, como afrocolombiana, como raizal, como palenquera, como gays, como trans, toda la población LGTBIQ+, no está contabilizada. Y entonces, para poder orientar las políticas públicas, hoy en día, por ejemplo, en materia de empleo incluyente, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene más de 40,000, son 44,000 millones de pesos que tiene destinado para esta política pública, para este programa, ¿sí? 44,000 millones de pesos. Que se van para las empresas. Que van principalmente para las empresas, Para pagar estímulos a las personal empresas, para eso, para generar con estas características. exacto, para generar esos estímulos para que vinculen a las personas. Bueno, pero una persona, ¿cómo hace para, perdón, concejal, cómo hace una persona para decir, bueno, yo soy afro, yo soy
desplazado, yo soy indígena, yo soy discapacitado, yo quiero aplicar a ese programa. ¿Cómo hace una persona para beneficiarse? Bueno, para beneficiarse están ya los lineamientos en la misma página web de la Secretaría de Desarrollo Económico. Están dispuestas toda la información. Ahí está el link. Entren, si quieren googlear la información de la Secretaría de Desarrollo Económico, los invito a que entren de una vez. Para que Y miren miren, cuáles son las empresas ahí están que los están lineamientos. aplicando para estos estímulos, quiénes están dando el empleo, dónde los están necesitando según su perfil profesional también, ¿no? Claro, el perfil profesional. La empresa debe demostrar que durante de los 3 meses anteriores, la Ujú. nómina de los 3 meses anteriores y lo que sigue en cuanto está aumentando Correcto. la vinculación. Porque la idea no es que entren a concursar con la gente que ya tiene, no, Ujú. es demostrar la vinculación nueva, la Correcto. vinculación laboral nueva. A partir de allí, todo el aumento que generen de población de los diferentes enfoques diferenciales, hay 19 enfoques diferenciales que identifica la Secretaría de Desarrollo Económico. Y ojalá los tengan en cuenta en la reglamentación del Acuerdo 866, que es el acuerdo de mi autoría, Ujú. del sello Bogotá Incluyente, para otorgar el sello. Entonces, estos recursos van orientados precisamente a darle estos estímulos a las empresas, porque usted sabe que el sector privado, pues hay que generar estímulos. Tampoco los podemos obligar a que a la fuerza tengan que vincular a la gente. No, esto obedece también a una necesidad de su escala, de su creación de valor productivo, de toda su cadena de valor, conforme a la necesidad que tengan de la prestación de los servicios que estén haciendo, a la ampliación y demás, es que van demandando a nuevas personas. Y eso pues también se tiene que respetarle al sector privado. Tampoco se trata aquí de meterles a la gente a trabajar por la fuerza. Aquí nos vamos es por el lado de los estímulos, que es más positiva la cosa. Ujú. ¿Cuánta gente tenemos conectada ahí en directo para Instagram Acá de hay 30. 30 personas? Vendedores informales, por ejemplo. Mire, aquí tenemos un fenómeno en pandemia, John Didier, de lo que más, el sector que más golpeado se vio fue el de vendedores informales. Diariamente salen a trabajar al espacio público entre 22.000 y 30.000 personas. Mm. A veces ese pico se sube a 32.000 personas, Ujú. dependiendo de si es viernes, sábado o domingo. Por ejemplo, hoy lunes A esa gente hay que salen apoyarla, menos, ¿no? salen unos 20, 22.000 personas, señor. A esa gente hay que apoyarla, los que Pero deciden salir a trabajar. los vendedores informales, porque esos son parte de la población vulnerable, que se identificó como vulnerable en Bogotá. El promedio del ingreso de un vendedor informal, el promedio del ingreso de un vendedor informal está por debajo del salario mínimo. Está entre 900.000 y 1.300.000 pesos, Mensuales. ¿sí? Mensuales. O sea, el vendedor informal a lo sumo eh, le genera ingreso entre 30 y 45.000 pesos Ujú. al día. Es el promedio. Hay uno que se gana más, pero entonces es esto. El promedio está así, la media. Y eso fueron mediciones que hicimos cuando estuve director del IPES, hicimos en territorio, con los ejercicios de caracterización. Por ende, la población de vendedores informales en Bogotá es una población de rebusque. Y ahí encontramos todos los demás enfoques diferenciales. Ahí encontramos muchas mujeres cabezas de familia. Ahí encontramos muchas personas con discapacidad. Adultos mayores, mayores de 50 años, que también hacen parte de estos enfoques diferenciales que están contemplados allí en empleo incluyente. Ahí encontramos población migrante, cerca del 30%. Mire, llegamos a tener proporciones hasta del 40%, John Didier, de vendedores informales que son migrantes y principalmente migrantes de Venezuela, ¿sí? Venezuela, Ecuador, digamos los países vecinos, principalmente en las calles de Bogotá y en los principales centros de aglomeración. Usted los ve en San Victorino, en la Carrera Séptima, los ve en Suba, en La Gaitana, los ve en el 20 de julio, que son, digamos, esas zonas de aglomeración grande en San Andresito. Están muy poblados de población Ujú. migrante.
Y son gente que sale a las calles al rebusque, a rebuscársela, a generar su mínimo vital. Y es entonces allí cuando yo, por ejemplo, se lo decía al secretario a la secretaria de movilidad y se lo decía al gerente de metro y el mensaje que le mando también a Claudia López y a Gustavo Petro, es que, hombre, todas estas infraestructuras nuevas que se están creando, mire, con el nuevo metro, la primera línea del metro se tienen estimados 1.300.000, 1.335.000 metros cuadrados adicionales de espacio público. Entonces yo digo, esos espacios públicos tienen que ser bien pensados para poder incluir laboralmente de manera formal a vendedores informales que vienen allí creándoles unos cubículos, unos espacios adecuados, dignos, pueden efectivamente desarrollar su labor, trabajar allí de manera digna y no como pasó con el Transmilenio, que construyeron el Transmilenio y hoy resulta que por cuenta de que como no se pensó productivamente en los vendedores informales, entonces pues usted los ve en las estaciones abarrotando en los mismos buses, pues, rebuscándosela. ¿Por qué? Porque no se crearon, no se pensó en espacios dignos, no hubo inteligencia allí para la inclusión laboral y productiva de la gente que se la rebusca en la calle. Pues concejal Libardo Asprilla del partido Alianza Verde, autor de este proyecto, sello Bogotá Incluyente, gracias por estar aquí en los micrófonos de Al Día Noticias y enhorabuena porque ya logró sacar usted adelante este proyecto que fue pensado en campaña y que hoy es una realidad de manera que se pueda generar empleo y se pueda hacer reconocimiento a las empresas que tengan presente a este tipo de población que tradicionalmente han sido rechazados. Gonzalo, gracias por estar en Al Día Noticias. No, muchas gracias a ustedes, John Deere. Se le va el tiempo a uno aquí emocionado hablando con ustedes sobre empleabilidad en Bogotá. Muy bien, estamos en Al Día Noticias, emisora .5, una pausa y ya regresamos con más noticias, más información.